En el año 1884 se publicaba el primer tomo de la que para muchos es la mejor novela española del siglo XIX, La Regenta. Así pues, este año La Regenta cumple 100 años de vida, que también han sido 100 años de admiración y de polémica, y no pocas veces 100 años de incomprensión y de olvido. Su autor, Leopoldo Alas, Clarín para la literatura. Los adjetivos que aunque Clarín, el escritor, fue tratado en su época, e incluso muchos años después de muerto, van desde anticlerical y erótico a crítico presuntuoso, pero la verdad es que también disfrutó de elogios más cálidos. Mientras de muchos rincones del mundo acudían a Oviedo estudiosos de la obra del escritor asturiano, sin duda en busca de las utópicas ruinas de Vetusta, en su propio país levantaban censuras y críticas para librarse de Dios sabe qué perniciosas influencias, porque la obra de Clarín, como la de todo hombre inteligente y sensible, no es una obra cómoda ni aduladora. Sus escritos, sobre todo su obra crítica, están realizados en clave de ironía. Y no hay que olvidar que esta faceta fue la más reconocible de Leopoldo Alas en vida, en un tiempo, finales del XIX, en que muchas viejas convicciones se tambaleaban en España. Admirado y odiado, pero siempre respetado, Clarín fue un crítico inflexible de académicos, poetastros y novelistas precoces, observador privilegiado de una sociedad hipócrita, republicano convencido, hombre dotado de gran sentido del humor y un científico riguroso. El arte de vivir no quiere dejar pasar este centenario de La Regenta sin realizar como programa de televisión una edición también, la edición de un programa que se llama lisa, llana, pero admirativamente Leopoldo Alas, es decir, Clarín. Dice La Regenta: la heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur caliente y perezoso empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose como mariposas que se buscan y huyen, y que el aire envuelve en sus piernas. Sería difícil entender hoy el perfil de una ciudad como Oviedo sin acudir a su diáfano reflejo en las claras aguas de la obra de Clarín, y más concretamente entre las páginas de La Regenta. De nombre Vetusta en la ficción clariniana, Oviedo, sus gentes, sus costumbres, su flora, su piedra, las virtudes y pecados de una sociedad en profundo cambio, nos habrían pasado casi desapercibidas de no ser por la obra de un asturiano y ovetense, aunque le hubieran nacido en Zamora, que las dejó escritas para la posteridad, en la que muchos consideran la mejor novela española del siglo XIX. Clarín, más que el efímero poeta dolorosamente íntegro, más que el narrador magistral de relatos breves, más que el intelectual divulgador, que el crítico implacable, que el humorista satírico, fue como el espejo que algunos prefieren romper en mil pedazos porque no les gusta reconocerse en él. Por las calles de Oviedo ya no camina a paso acelerado un hombre pequeñito, envuelto en su abrigo hasta las orejas, con las hojas de su último artículo en el bolsillo. Ya no le espera su cátedra en la Facultad de Derecho. Ya no se escuchan las voces airadas ni los portazos destemplados. Pero queda la ciudad, Oviedo, su Vetusta. Te hallas, amigo, ahora en mi amada Vetusta, la noble, la sarcástica, la devota, la augusta. ¿Acaso sientes que esta mi ciudad te convida en su tácito seno a afincar de por vida? ¿Acaso esa señora prócer, la catedral, te inculca ideas mansas,
con su voz de metal. ¿Acaso dormitando en el calmo casino hayas pensado hacer un alto en el camino? ¿Acaso en la Alameda, a la posmeridiana hora, has ambicionado que el día de mañana sea como el presente, los días siempre iguales, como en una vereda florida los rosales? Todo calla. Es la hora soleada y lenta con que principia nuestro gran libro, La Regenta. Se siente el bienestar templado del estío y del pecho parece que brota un ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paz! ¡Qué paz! Cien años ha necesitado la figura de Leopoldo Alas Clarín para ser considerado no solamente como uno de los mejores novelistas del siglo XIX, sino como una figura importante, decisiva en la cultura española, tanto en el género de la ficción, la novela o relatos breves, como en el género de la crítica y como en el género de la estética. 100 años en los que realmente esta figura de Leopoldo Alas Clarín ha sido tergiversada, manipulada, malinterpretada, ha sido polemizada, en el que han intervenido además factores de muy diversa índole, factores políticos. El franquismo realmente ha sido un factor muy negativo para la recuperación cultural de Leopoldo Alas. La Regenta no es que estuviera prohibida taxativamente, pero de hecho en la época del franquismo era muy difícil leerla, estaba en una colección de obras selectas y no existía una edición popular. Hasta que no llegó la edición de Alianza Editorial era prácticamente imposible tener acceso a ella. Por otra parte, el aspecto republicano que siempre tuvo la figura de Clarín colaboró a ello. Y por otro lado también este aspecto, digamos, polémico que tuvo Clarín respecto a su actitud crítica respecto a la cultura española. Clarín fue un hombre incómodo, muy incómodo para la cultura establecida, tanto de su época como posterior, y de ahí que realmente todas estas polémicas y estos silencios, estas censuras y estas tergiversaciones no hayan colaborado precisamente a darle a la figura literaria y cultural de Leopoldo Alas pues el prestigio que ahora tiene y que siempre tuvo en otros países. Yo recuerdo en las épocas duras de Oviedo, cuando llegaban hispanistas americanos, franceses, italianos incluso, a seguir las huellas de Clarín y de Vetusta en Oviedo. Y a nosotros aquello nos parecía muy sorprendente porque en aquella época apenas se podía hablar de él. Y sin embargo todos aquellos extranjeros llenos con aquellos aparatos, aquellas cámaras fotográficas tan modernas, estaban interesados en el que decían que era el mejor novelista español después de Cervantes. Lo bueno de los centenarios es que sirven para esto. Yo creo que en este momento Clarín está plenamente recuperado para la cultura española, y no solamente como, vuelvo a insistir, como el mejor novelista del siglo XIX o el segundo mejor novelista español después de Cervantes, sino como un personaje que ha cultivado todos los géneros literarios, sobre todo los géneros literarios relacionados con la literatura. Vuelvo a insistir que la estética de Clarín, el aspecto de la crítica literaria, ha sido muy importante, y también, como no, ha sido uno de los mejores cuentistas del siglo XIX, un género muy poco cultivado en este país y sobre todo cultivado de una manera brillante como él lo ha hecho. Los primeros años de la vida de Leopoldo Alas poco o nada tienen que ver con el Clarín cuya vida y obra queremos traer al recuerdo. Me nacieron en Zamora, solía decir, mientras se acordaba de su infancia, del niño que había sido él, como de un hijo muerto. Era un 25 de abril de 1852 y Leopoldo, el tercer hijo de don Genaro García Alas y doña Leocadia Ureña. Un niño rubio y menudo que debió nacer en la casa de la calle de la Puerta Nueva Alta en Oviedo, pero que no llegaría a conocer su tierra asturiana hasta la edad de 7 años. Un niño, como el escritor recordaría años más tarde, todo alma, con vida de pájaro que cuando habla parece que canta. En el verano del 59 cruza el puerto de Pajares
y ante sus ojos aparece un nuevo paisaje, unas nuevas gentes, y en ellos reconoce la tierra y el mundo a los que pertenece. Y Guimarán, la Quinta de los Alas, la casa de sus mayores. Así la describe Juan Antonio Cabezas, biógrafo de Clarín. Es un trozo de mundo primario, silencioso, original. Un valle con preñeces de montañas que no llegaron a nacer y se quedaron en grandes surcos de tierra para labrantío. Con unos caminos blandos, calientes, que se tuercen dóciles entre labrantíos y pastizales, que enhebran pueblos y caseríos sin ninguna norma ingenieril. Es el de Guimarán, un silencio tan de primer día del mundo que el canto de un pájaro, el rodar de una nube, el aleteo de raso de una mariposa, el correr de un pequeño arroyo, ovillo de espumas bajo el molino de piedra, adquieren allí un sentido profundo de principios de la mecánica universal. Aquel paisaje va a encender la imaginación del niño. Los manzanos, laureles y limoneros, el gran ciprés o el magnolio a cuya sombra escribiría gran parte de su obra, los bosques de Zahorín y la Carballeda, y el mar. Cuando tiene 8 años, su padre le lleva a Candás a ver el mar. En el mar se entra siempre con rumbo a la eternidad, escribirá, y recordará que en Guimarán vivió siglos en pocos días, mundos en breve espacio, con un alma nueva, un cuerpo puro y una curiosidad carnal todavía no peligrosa. El adolescente Clarín es un muchacho menudo y de corta estatura, pero su inteligencia e imaginación le convierten en el centro de su pandilla de amigos, entre los que cuentan Tomás Tuero, Pío Rubín y Armando Palacio Valdés. Durante los días de la Revolución del 68, los estudiantes, entre los que precisamente Leopoldo Alas no pasaba desapercibido, arrastraron por las calles de Oviedo el busto de Isabel II. Aquel año todos se hicieron republicanos. Los acontecimientos políticos, sin embargo, no hicieron mella en sus estudios, como reza el acta oficial de fin de curso. El día 8 de mayo de 1869 recibió grado de bachiller en artes con la calificación de sobresaliente Leopoldo Alas Ureña. Tiene el joven Alas 17 años. Durante los años de estudiante reparte por ahí unos papeles escritos a mano a los que llama Juan Ruiz, semanario humorístico, y es que esto del humor ovetense es fundamental para entender a sus moradores. Como los entendía Palacio Valdés, el amigo de siempre de Clarín, que escribió años más tarde. La burla es la deidad a la que se rinde culto incesante en Oviedo. Es su recreo y casi su necesidad. Los ovetenses tienen nariz de sabueso para olfatear el ridículo. Así que lo encuentran, se paran como los buenos perros de muestra y esperan a los demás para dar comienzo a la caza. Esta caza es una verdadera fiesta o regocijo público, particularmente cuando la víctima se halla constituida en autoridad. En 1871, y gracias al decreto de enseñanza libre, Leopoldo Alas obtuvo la licenciatura en Derecho Civil y Canónico en 2 años, o para decirlo con sus propias palabras, se hizo abogado en un periquete. El 11 de febrero de 1873 se instaura la República. Corren nuevos vientos en España. Para Leopoldo Alas llega el momento de materializar sus inquietudes y tiene la oportunidad de hacerlo en una nueva publicación, El Solfeo. Todos los colaboradores firman con seudónimo y Leopoldo escoge el de Clarín para su artículo Azotacalles de Madrid. En la época en que Clarín se decide a escribir novelas, Galdós ya había publicado muchos volúmenes narrativos.
parte de los episodios nacionales y toda una serie de novelas. Clarín llega tarde, en realidad, a la novela. Tarde relativamente, puesto que cuando publica su primera novela íntegra, La Regenta, que lleva la fecha de 1884, pero que en realidad no se distribuye hasta 1885, ya había una considerable labor novelística en el país. La novela de Clarín representa un modo muy particular dentro de su entorno, porque podemos considerar que en un fondo montuoso de novelistas que podrían ser, hablando orográficamente, colinas, aparece una figura descollante que produce un macizo inmenso, irregular si se quiere, que es don Benito Pérez Galdós. Y junto a ellos, junto a estos autores, Clarín es una parcela montañosa muy pequeña, pero muy descollante. Es, para acercarnos a lo que es esta región, si nos fijamos en la zona montuosa cercana a los picos de Europa, podríamos decir que Clarín, respecto a los otros novelistas, es como el llamado Naranjo de Bulnes, que en realidad los paisanos lo llaman el picurriello. Esta es la labor novelística de Clarín, algo que descuella no por la cantidad, sino por la calidad y por la precisión de su labor de escritor. Clarín, según parece, por los pocos datos de que disponemos, no tomaba notas, no hacía demasiados borradores. Clarín maduraba internamente en su cabeza el tema novelístico que quería tratar y jamás escribía hasta que las disponibilidades de tiempo le permitían ponerse a escribir con rapidez y con continuidad. Y si no escribió más novelas fue porque su otra labor de crítico, que era la que le permitía vivir, puesto que el sueldo de catedrático no era suficiente, como sigue siendo actualmente, aunque con las diferencias propias del cambio de los tiempos, Clarín tuvo que dedicarse a esa otra actividad de crítico, que es la que le dio fama en realidad durante su vida, pero que no representa indudablemente su mayor perfección como escritor. Mientras tanto, Oviedo es una ciudad que se debate entre la tradición y el progreso. Las raíces de lo que unos meses más tarde formaría el tronco de la Regenta se aferran firmemente al suelo frente a los nuevos tiempos. Pero es inevitable, ese viejo Oviedo se tambalea. Los picos y las palas se abren camino para construir la nueva y rectilínea calle de Uría. Y en medio está el Carballón, el roble sagrado y secular de la historia de Oviedo, el árbol protector y símbolo de un mundo que desaparecía inexorablemente. El 13 de septiembre de 1879, y tras dura polémica municipal, se taló el Carballón. Clarín, como progresista que era, no desaprueba su tala, pero al mismo tiempo se propone escribir acerca de ese Oviedo romántico que se transforma o desaparece. Ese mismo año comienza a escribir La Regenta y nace para el mundo el mito de Vetusta, ciudad de piedra y alma.
Realmente la personalidad de Clarín es bastante atípica dentro de las letras españolas. Fue el crítico más temido de su época, fue el novelista más discutido de su época, fue el cuentista más celebrado de su época y, sin embargo, no vivía en los centros de decisión cultural, vivía en Oviedo. Y realmente su ovetensismo fue algo decisivo en su obra, porque él realmente todo el ambiente en el que se movía era un ambiente que nada tenía que ver con su obra. Era un ambiente que estaba relacionado con una pequeña ciudad de provincias en la época, digamos, de la Restauración, con todas las, digamos, relaciones sociales de una ciudad extraviada un poco en el espacio y en el tiempo, como era aquel Oviedo, dominada por una burguesía no demasiado ilustrada, en el que una ciudad en la que mantenía una, digamos, férrea dictadura el cabildo, la iglesia ovetense, la catedral, que sale en la Regenta también retratado, sobre todo el aspecto del clero ovetense, y esto realmente tuvo que condicionar muchísimo su obra. Ya digo que por un lado era el hombre más odiado, respetado y temido de la cultura española de su época, pero por otro lado su vida cotidiana era de una mediocridad apabullante. Es un hombre, por otro lado, que era muy tímido, pero que a su vez tenía un mal genio, era bastante pendenciero, era un hombre que le gustaba estar haciendo ejercicios de pistola continuamente, seguramente en previsión de algún duelo con algún enemigo literario. Y su vida literaria, entonces, tenía una relación muy extraña, porque por un lado estaba súper informado de todo lo que ocurría en el mundo entero, concretamente en Francia, y por el otro lado vivía un ambiente cotidiano que nada tenía que ver con toda esa enorme cultura que poseía. Es en esa vieja Vetusta donde va a conocer a la mujer con la que habría de casarse, Onofre, y a la que va a cortejar en su casa de la calle oscura. Mujer que, aunque mostraba una ligera cojera, a decir del administrador de los Alas, contaba las estrellas y cantaba como los ángeles. Más dulce que salada en el mirar, rubia, pálida, delgada, de belleza recatada y escondida. Una de esas bellezas que no deslumbran, pero que pueden ir entrándose alma adelante. A mí me parece que mi abuelo era un hombre, para mí, claro, yo no puedo prescindir de que fuese mi abuelo, ¿verdad? Para mí es una persona magnífica, maravillosa, extraordinaria, sensible, entrañable para mí, con la sensibilidad a flor de piel siempre. Captando todo lo que es hermoso, todo lo que es bueno, todo lo que... como un filtro a través de lo que él es, ¿verdad? De lo bueno, de lo agradable. La estética yo creo que tiene una gran importancia en todo lo que él percibe y en todo lo que él quiere ver en las cosas. Y amante de todo lo hermoso, capaz de contemplar con una sensibilidad extraordinaria todo lo que merece la pena y capaz de censurar también con acritud todo aquello que no le agrada. Yo creo que lo más importante que he heredado de Clarín es mi enorme afición a la ópera. Aparte de su único hijo y de algunos cuentos en los que Clarín centra la temática en el mundo de la ópera, hay múltiples alusiones a lo largo de su obra al mundo operístico y en concreto en La Regenta pues hay numerosas alusiones a la ópera y al repertorio que era frecuente, el repertorio que se interpretaba en aquel momento. Se habla de la Traviata de Verdi, del Trovador, en concreto el Miserere, de la Favorita de Donizetti, de los Hugonotes de Meyerbeer y sus arias de bravura, y, en fin, y de otras varias óperas. Y creo que tiene especial interés la repetida alusión al Stabat Mater de Rossini, que aparece, creo que es en los capítulos 25 y 26 de la obra, donde se dice que la regenta sentía una especial emoción oyendo la interpretación de algunas arias de esta obra famosa de Rossini. Clarín ya ha publicado sus famosos Solos de Clarín y su libro de artículos pedantuelos y sarcásticos con Palacio Valdés, titulado La literatura en 1881, cuando consigue la cátedra de Economía Política y Estadística para la Universidad de Zaragoza. Se casa con Onofre García Argüelles el 29 de agosto de 1882 y tras un año en Zaragoza regresa a Oviedo, donde nace su primer hijo.
Pérez Galdós le manda 1000 enhorabuenas por su reciente elevación al estado de papá y le reconviene una vez más por su incomprensible caligrafía. Descifré con el gusto y el trabajo de siempre su gratísima y egiptológica carta. Sus cartas tienen para mí doble encanto, porque a más de ser la expresión de la amistad, el misterio que envuelve la endiablada letra de usted las hace más interesantes. Normalmente se dice, y hasta cierto punto es cierto, que la crítica de Clarín es una crítica muy respetuosa con los consagrados y muy desatenta a veces, y otras veces muy hiriente, con los noveles y desconocidos. Él justificaba su atención a los consagrados, digamos Galdós, Echegaray, Menéndez Pelayo, Pereda, Campoamor, etc., diciendo que eran los pocos excelentes que teníamos en nuestra literatura entonces, que eran unas jerarquías indudables, y él como crítico se dedicaba a respetarlas primero y a procurar que se consagrasen más y más después. Y por eso, aunque los viera, disculpaba o atenuaba los defectos que tenían estos escritores en algunas de sus obras. Y en cuanto a los desconocidos y a los noveles, por ejemplo, en cuanto a los noveles, se dice siempre, se recuerda que Clarín fue cicatero con Unamuno, que no se portó bien con Unamuno, que no leyó o no comentó su novela Paz en la Guerra, pese a que Unamuno le insistió mucho para que lo hiciera. Lo cual es cierto, pero frente a esto tendríamos que decir que prestó una enorme atención a Martínez Ruiz, el futuro Azorín, y que también hubo escritores jóvenes de los cuales habló e incluso habló con elogio muchas veces, de modo que es una afirmación la de desatención a los jóvenes que habría que matizar poniendo ejemplos concretos. En noviembre de 1884 termina el primer tomo de La Regenta y pocos días después muere su padre. Los editores le apremian y 4 meses más tarde consigue terminar la que sería segunda parte de la novela y, a decir de muchos, la mejor. Con la publicación de la novela, la guerra está servida. El escándalo es casi inevitable. Sus enemigos le atacan y, lo que es peor, le calumnian y le acusarán de irreverente, erótico y, como no, plagiario. Pero la mayor afrenta la sufre la Iglesia, como protagonista en el personaje ficticio del magistral Fermín de Pas. El entonces obispo de Oviedo, Martínez Vigil, publica una pastoral en el Boletín Eclesiástico en la que dice, entre otras cosas, que no hace muchos días recibieron los alumnos de una cátedra de Derecho un libro saturado de erotismo, de escarnio a las prácticas cristianas y de alusiones injuriosas. Clarín publica su respuesta en el Madrid Cómico, en la que escribe: Yo creo que mi novela es moral, porque es sátira de malas costumbres, sin necesidad de aludir a nadie directamente. Ni para bien ni para mal aludo a nadie. Así, por ejemplo, entre mi obispo, don Fortunato Camoirán, y el actual obispo de Oviedo nadie podrá ver ni el más remoto parecido. Vuestra señoría ilustrísima usa coche. Mi don Fortunato no lo tiene. Mi Camoirán gastaba zapatos remendados y vuestra señoría ilustrísima calza bien. Pero dejo este extremo porque no tengo gran interés en demostrar a vuestra señoría ilustrísima la bondad moral de mi novela, considerando sobre todo que es punto menos que imposible que llegáramos a entendernos, a no dejar de ser yo quien soy, o vuestra señoría ilustrísima de ser obispo, en camino de lo cual no le veo, pues bien tirará vuestra señoría ilustrísima a ser arzobispo, y esto no es dejar de ser obispo, como lo dice la misma palabra. Esta edición de La Regenta, que es una primera edición de La Regenta y probablemente uno de los primeros volúmenes que salen de la imprenta, este volumen está dedicado al entonces rector don Fermín Canella.
como pueden ver en la dedicatoria, a mi querido amigo y compañero Fermín Canella, de Leopoldo. Esta regenta, cuya edición ya conocerán, es interesante porque se comentó mucho y se dijo mucho que Canella tenía una regenta que estaba completamente decorada, completamente ilustrada con los nombres de los personajes reales de la regenta, que habían sido identificados uno a uno. Y como ustedes pueden ver, la regenta de Canella no tiene ninguna llamada ni ninguna ilustración que pueda sugerir eso que han dicho. No hay nada. Y aquí tenemos también otra edición de otro volumen de Creación, Redención e Iglesia, cuyo autor es nada menos que Martínez Vigil, el obispo, que tuvo problemas Clarín con él cuando decían que había repartido la regenta a sus alumnos y todo aquello. Las cosas pues no fueron tan mal ni tan agrias al final. Decía: señor don Leopoldo Alas, catedrático de la Universidad de Oviedo, en prueba de que no le olvida su indigno prelado, le dedica su obra el señor Martínez Vigil. Tras la publicación de La Regenta, el crítico vuelve a la palestra con más empuje si cabe. Se va a Madrid, confiando en las dulces promesas de Castelar, que deseaba su incorporación política a nivel nacional, y termina colaborando en El Globo. Pero la política le decepciona una vez más. Con sus trabajos en El Imparcial y sus folletos literarios, aumenta su popularidad y también el número de sus enemigos. Le acusan de caciquismo literario y le llaman dictador de las letras, mientras Clarín practica la puntería y el manejo del sable para hacer frente a los innumerables desafíos que le ocasionan sus paliques. En el Clarín crítico importa tanto la actitud que adopta frente a su tiempo literario como las concretas realizaciones. Es decir, él fue un crítico enormemente sincero y enormemente valiente, en un momento en el cual no resultaba fácil ser ni lo uno ni lo otro. Él dijo las cosas tal y como creía que eran, tal y como él las veía, fuera su visión cierta o menos cierta. De modo que nunca debemos pensar que Clarín nos engaña, que Clarín encubre sus opiniones. Pensemos que en aquella época las costumbres literarias eran distintas a las actuales. Actualmente, por lo menos en apariencia, todos somos muy amigos, todos hablamos bien, es raro que salgan críticas negativas, no es fácil que haya polémicas. Contrariamente, en la época de Clarín, todo esto, es decir, las polémicas, las críticas negativas, incluso los ataques groseros, estaban muy a la moda. Y Clarín no se sustrajo a esto, sino que se metió de lleno en estas cuestiones. Y por eso a veces atacó con incomprensión, con injusticia, con grosería expresiva, y por eso a veces fue retado en duelo y tuvo que acudir o tuvo que disculpar su asistencia. Caso, por ejemplo, de Emilio Bobadilla, caso, por ejemplo, de Novo y Colsón. Son costumbres de la época de las que Clarín participó plenamente. El verano de 1892, Clarín tiene 40 años. Algo sucede en su interior. En su alma de descreído, de filósofo del escepticismo, de implacable juez por encima del bien y del mal, se conmueven los cimientos de su conciencia y sufre el angustioso asedio de la nostalgia por la inocencia perdida, por aquel niño muerto, como se recordaba a sí mismo corriendo por los prados de Guimarán. Su mujer, Onofre, no le reconoce. Sus vecinos le temen y Clarín se vuelve atrabiliario e irascible. Don Leopoldo, en efecto,
aquí pasó muchísimas temporadas, en este mismo solar. Hoy un tanto modificado por reconstrucciones de la antigua casona soloriega, pero en efecto es el mismo, está en el mismo sitio, y aquí al lado de nosotros está el famoso Belvedere que tanto hablaba, donde escribió muchas de sus obras importantes. No son simplemente razones de veraneo el venir don Leopoldo a esta quinta, puesto que siempre se conoció como la quinta de los señoritos, que conste, la quinta de los señoritos de Alas. Y más cerca de nosotros, yo recuerdo todavía a los vecinos de aquí llamarla la quinta de don Genaro, por su padre. Y digo que las razones no eran simplemente de veraneo, porque hay razones de sangre principalmente. Aquí es el solar de la familia García Alas, que era el verdadero apellido de sus antepasados. Venía por el verano, sí, pero también procuraba escaparse siempre que pudiese, porque aquí encontraba principalmente sosiego, tranquilidad para escribir y para templar un poco su sistema nervioso bastante excitable y con frecuencia excitado. Hay que tener en cuenta que es público y notorio, queda aquí el recuerdo todavía, de que padecía una enfermedad intestinal con frecuentes desarreglos que le perturbaba muchísimo y hacía su humor más agrio. Anécdotas de su estancia como escritor. Hay muchas, hay muchísimas. Una, por ejemplo, ocurrida escribiendo uno de sus cuentos, en que al molestarle desde su señora, doña Onofre, un poco coja, tan querida y recordada todavía por algunos viejos de este lugar, una lo conoció que vive cerca de nosotros, que está cerca de este sitio, pues cuando se ponía a escribir, le molestaba, vuelvo a repetir, desde su señora a los niños y a los niños de todo el vecindario que venían a jugar a estos lados. Y entonces les decía que desapareciesen inmediatamente y lo más cerca de él en La Zarza. Y La Zarza es una finca que tenemos aquí de frente que está aproximadamente a unos 500 metros. Una cosa también simpática, anecdótica, es que le molestaba, le irritaba mucho el ruido de la hojarasca, de las hojas secas de los árboles en el otoño. Y como el lugar, la glorieta, la caseta, como él llamaba, donde escribía, está aquí, en pleno bosque, pues el ruido le excitaba. Y entonces se cuenta, no solo se cuenta, sino que es un hecho cierto, recordado todavía, de que una vecina, por cierto muy estimada de él, que pasaba todos los días e incluso venía a ayudarle a las faenas de la casa, estando escribiendo pasó con unas faldas largas, arrastrando las hojas y produciendo el ruido que tanto le molestaba, y no se le ocurrió otra cosa que dispararle un tiro de escopeta. Menos mal que los perdigones enfriaron en las faldas y no pasó nada más que el susto consiguiente. Pero creo que esto ya demuestra un poco de cómo era el carácter de Clarín. Pero pasa la crisis. Un día vuelve a ser el mismo y, según su biógrafo, Cabezas, encuentra su yo idealista, sentimental y religioso. Escribe Adiós, Cordera, una de sus más populares narraciones, y Doña Berta. Y por fin, halagado por sus amigos del teatro, Echegaray, María Guerrero, escribe un drama, Teresa. Entonces sí que sus enemigos pudieron resarcirse a sus anchas. El fracaso fue estrepitoso. Sus ideas, llenas de calor humano y justicia social, no se conjugaban con el teatro fatuo y artificioso que imperaba en el Madrid de fin de siglo. El estreno fue un puro pateo, pero a Clarín no pareció importarle mucho. El verano del 96
va a ser el último verano feliz de su vida. En septiembre muere en Salinas su madre, Leocadia. Él mismo está enfermo, pero no lo sabe. Los últimos años de Clarín son de febril actividad. Crea los cursos de extensión universitaria para la creciente masa obrera y en cierto modo vuelve a una vida bohemia y desordenada en la que trasnocha mucho, duerme poco, va mucho por el casino, juega e invariablemente pierde. En febrero de 1901 muere Campoamor y se celebra un homenaje en el teatro que lleva su nombre. Es Clarín quien cierra el acto y en una intervención misteriosa, en apariencia ajena a lo que allí se trataba, dice: Una cosa es saber que morir tenemos y otra cosa es ir viendo la muerte alrededor nuestro. Cómo va matándonos la parte del corazón que tenemos desparramada por el mundo y cómo se va acercando, afinando la puntería, hasta herir en el misterioso centro en que lo sentimos todo. Quienes le oyeron entonces sabían que hablaba de sí mismo y presintieron su muerte. Algunos de los presentes, sin poder contenerse, lloraban. Clarín deja de ser visto en los paseos por la Alameda del Campo de San Francisco y se encuentra postrado en su cama. Su sobrino, el médico Alfredo Martínez, consigue al fin auscultarle y se da cuenta de la gravedad. No hay posible curación. Estoy muy malo, Alfredín. Todavía podré escribir este verano. ¿Verdad, Alfredín? Clarín cierra los ojos y mientras escucha los mirlos y jilgueros que cantan en la calle, le parece estar en Guimarán, en los bosques de la Carballeda, persiguiendo fantasmas en el ciprés familiar, buscando un niño rubio y menudo a la orilla del mar. A las 7 de la mañana del día siguiente, ya no existe Leopoldo Alas. Era el 13 de junio de 1901 y Oviedo celebraba el Corpus Christi. Sobre los bosques de robles y sobre los campos desnudos y las pomaradas tristes pasaban de cuando en cuando en triángulo macedónico bandadas de cuervos que iban hacia el mar, como náufragos de la niebla, silenciosos a ratos, y a ratos lamentándose con graznar lúgubre que llegaba a la tierra apagado, como una queja subterránea.